8 de la mañana con 40 minutos, ya nos acompaña el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, como siempre muy gentil y gracias por aceptar nuestras invitaciones. La situación por la que atraviesa hoy el Hospital Eugenio Espejo y también, según la nota que dábamos lectura hace un momento, el Hospital Carlos de Andrade Marín del IES, ¿es la realidad por la que atraviesan solamente estas dos casas de salud o es la situación del sistema de salud pública del Ecuador? Bienvenido, buenos días. Listo, muy bueno. Le manifestaba el saludo por parte del Colegio Médico a toda su audiencia. Sí, la situación es crítica no solamente en los hospitales de Quito, sino a nivel nacional. Mire, esto nosotros venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia ya habíamos manifestado nuestro rechazo y nuestra preocupación por la disminución paulatina del presupuesto de la salud, que eso iba a ocasionar problemas en la atención y sobre todo en el derecho a recibir una atención de calidad de los pacientes. Ahora con la pandemia la situación se agravó. Nosotros somos uno de los países que menos invierte en la pandemia a nivel de la región latinoamericana, y eso que pasa factura, ¿no? El Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Carlos de Andrade Marín aquí en la ciudad de Quito tienen problemas de abastecimiento de insumos, de medicamentos, problemas de talento humano y problemas obviamente por la alta demanda de pacientes que se tiene, no solamente en la situación de pacientes COVID. Hay que tomar en cuenta que este colapso de los hospitales está también dado por la alta demanda de pacientes COVID, pero también la demanda que tenemos, nuestra demanda normal de pacientes no COVID que tienen enfermedades crónicas con un alto índice de mortalidad y de morbilidad, es decir, de problemas que pueden ocasionar si no se tienen un tratamiento adecuado. No solamente está faltando la medicina para los pacientes COVID, está faltando la medicina para pacientes oncológicos, para pacientes con tratamientos crónicos como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, etcétera. Entonces es una situación global. El colapso es global, no es solamente el colapso por COVID, es colapso por COVID y no COVID. Lastimosamente, la política de salud en este último año ha sido desastrosa. La administración del doctor Sebas es una administración que preferimos olvidar, que causó mucho daño, que no tuvo una gestión adecuada y que en este momento estamos cosechando todo lo que sembró. Es realmente lamentable y preocupante el escenario que nos pinta el doctor Víctor Álvarez, tanto por COVID, nos dice el doctor, como también por otro tipo de enfermedades. Hay pacientes que no pueden estar a la espera de que lleguen esos medicamentos y que necesitan ser atendidos, pero también están los médicos que necesitan equipos de protección y que entendemos no cuentan con todos estos insumos para poder seguir haciendo su trabajo de la forma adecuada. Y ahí yo me planteo una pregunta que también les traslado a ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, y obviamente al doctor Álvarez también, es ¿qué ha hecho el gobierno nacional con tanta deuda que ha acumulado durante estos años, ¿no? ¿Hacia dónde se han ido los 4,000 millones de dólares últimos que recibió por parte del Fondo Monetario Internacional, si es que no ha atendido lo más urgente, que es esto, que es el cuidado de la vida y la salud de todos los ecuatorianos? Ahí creo que nos queda una inquietud enorme. El doctor Álvarez también ha dicho este último año y la administración de Juan Carlos Ceballos al frente del Ministerio de Salud Pública para el olvido. Y las instituciones que deberían encargarse de la vigilancia también, ¿en dónde están? ¿Dónde está la Contraloría General del Estado? ¿Dónde está la Asamblea Nacional ejerciendo su rol de fiscalización con respecto de lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Salud? Y la situación por COVID, doctor Álvarez, ¿cuál es actualmente, sobre todo en lo que tiene que ver con Pichincha? ¿Cómo estamos ahora mismo en el tratamiento de la emergencia sanitaria por COVID? Bueno, según los datos del COE de Pichincha, que hizo el corte el 10 de mayo, en la provincia de Pichincha tenemos 141.738 casos confirmados, con una mortalidad de personas fallecidas de 2.783. Es decir, la situación sigue aumentando. Todavía no podemos valorar cuál fue el aporte de este proceso, digamos, de estas medidas tibias y mixtas que hemos tenido. No podemos hacer
lo que hemos visto en el momento es que en el mejor de los casos, en lugar de disminuir la curva, se ha tendido a aplanar un poco, pero eso no es lo que nosotros queremos. No queremos que se aplane temporalmente y nuevamente siga ese crecimiento, ese crecimiento que se lo está teniendo en estos meses. Lastimosamente, una de las medidas que no se les está, se está aplicando es la fase de promoción hacia la comunidad para que la comunidad entienda que el problema no se soluciona con el confinamiento, el problema no se soluciona con las vacunas, el problema se soluciona con la responsabilidad y la solidaridad de la comunidad para aplicar las medidas de bioseguridad y de contención. Necesitamos trabajar en eso. La solución no es aumentar camas de cuidados intensivos y tampoco aumentar las camas hacia dedos, en un hospital sí, en otro no. La solución es disminuir la afluencia, la demanda de pacientes para tener este respiro. Y este respiro no solamente va a mejorar la situación del profesional de la salud, sino también va a dar un respiro económico al sistema sanitario y va a dar un respiro en la situación de logística. No vamos a necesitar muchos medicamentos, vamos a disminuir, porque hay que tomar en cuenta algo, Alexis. El problema no solamente es del país, la pandemia es mundial. Así es. Hay países que también tienen un incremento de casos y que son productores de medicinas, y lo que están haciendo es suspender las exportaciones para tener esa medicina para consumo interno, lo que nosotros hicimos con el oxígeno. El oxígeno es una situación alarmante, hay una demanda excesiva y quién sabe la oferta en un poco tiempo ya no sea la adecuada. Entonces, una de las medidas positivas que hizo el COE es obviamente prohibir la exportación de oxígeno y todo el oxígeno tiene que ser para consumo nacional. Entonces, la respuesta no es ir a la política curativa. La respuesta adecuada es ir al plan preventivo, prevenir y trabajar con la comunidad, pero no a la comunidad simplemente endosándole la responsabilidad, sino teniendo un proceso de corresponsabilidad. El Estado tiene que ser corresponsable y tiene que subsidiar ese sacrificio que hace la comunidad. Si se subsidia a muchos sectores económicamente activos, ¿por qué no se puede subsidiar a la base, a la comunidad que necesita ese subsidio para tener un proceso de contención y disminuir la transmisibilidad del virus? Eso no es un subsidio, eso es una inversión en salud. El tema preventivo que usted dice en su intervención, doctor, que es tan importante para no llegar ya al tratamiento médico, ¿no? Evitar los contagios. Y ahí el COE y el gobierno han tomado decisiones y algunos paliativos, digamos, que han sido parches, ¿no? Medidas parches que no sé cuánto impacto han tenido. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes, Doc? ¿Han disminuido el caso de pacientes por COVID a partir de los confinamientos en fines de semana? ¿Cómo han visto ustedes o han analizado el impacto que han tenido estas medidas que ha adoptado el COE? Bueno, hemos visto que hemos tenido un aplanamiento, digamos, de la curva, no una disminución, obviamente con una infografía, con una estadística que tampoco es la real por el subregistro que tenemos, por la falta de pruebas de testeo, pruebas diagnósticas. Pero aún así hemos mantenido una curva, digamos, aplanada, una curva sostenida, no ha habido disminución. En este momento nosotros tenemos un promedio de muertes a nivel nacional de 60 personas al día, un promedio de pacientes nuevos al día de 1.662. Obviamente ayer teníamos 2.002, ¿no? O sea, esa es la inconsistencia de la estadística que tenemos. Ayer teníamos un promedio de pacientes infectados al día en esta semana de 2.002. Hoy bajó a 1.662 porque ayer teníamos casos nuevos 1.764 y ahora automáticamente, por obra del Espíritu Santo, bajaron a 535. Quién sabe, mañana suban a 1.700, pasado a 2.000. Esta es la incongruencia que tenemos en los datos y esto no nos permite a nosotros hacer proyecciones estadísticas y respuestas epidemiológicas. Eso es una de las deudas que tiene este gobierno hacia el sistema de salud, hacia la pandemia, la falta de masificación. Todo se habla de pruebas, de vacunas, de todo,
pero no se invierte en las pruebas diagnósticas. Mire, este momento en Quito no hay pruebas diagnósticas, el municipio ya no está colaborando con las pruebas diagnósticas, el Ministerio de Salud Pública tiene escaso número de pruebas diagnósticas. ¿Qué le queda a la población? O esperar los 11 días de su síntoma y cruzar los dedos de que no se empeore para no poder hacer, o invertir o gastar $40 por cada miembro de familia en una prueba de PCR. Entonces, esa es la disyuntiva. Es un problema social también que se ocasiona por no invertir en pruebas diagnósticas. Y es un verdadero problema, ¿no? Que el gobierno no logró resolver desde un inicio, y fíjese que le tomó un año, por ejemplo, regular el precio de estas pruebas PCR, ¿no? Que llegaron a costar hasta $120 en determinados laboratorios, y que el gobierno finalmente, después de un año, puso un techo al valor de las mismas. ¿Cuál es la situación? Y esto es algo que lo conversábamos el otro día con un colega suyo, especialista en temas psiquiátricos. ¿Cuál es la situación emocional de los médicos, doctor? Porque de eso muy poco se habla, no se está, digamos, dándole la importancia que se merece este tema en particular. ¿Cómo está la situación emocional del personal médico en Pichincha en especial? Bueno, ante todo, el primero le voy a decir algo. O sea, esa efímera victoria que se hizo, que se logró, y obviamente titulares de 5 columnas de que se logró bajar el precio de las PCRs, no es una conquista. Eso demuestra la irresponsabilidad del gobierno, porque lo que se logró es simplemente disminuir las ganancias de un sector, pero no se logró concomitantemente de eso, no se hizo un anuncio en el que el país iba a invertir en millones de pruebas diagnósticas. Eso no se hizo y se queda todavía la deuda. La situación de la salud mental de los profesionales de la salud es muy crítica. Mire, trabajar nuestros compañeros de primera línea de cuidados intensivos todo un año con pacientes graves, con pacientes con problemas respiratorios, incluso con una posición no natural, posición boca abajo, con un montón de máquinas y aparatos conectados a ese cuerpo, luchar, y que de pronto esa lucha que se la hace no se la puede realizar porque no se tiene todos los medios diagnósticos y todos los medios de tratamiento al alcance. Y a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, a los 26, 30 días ese paciente no logra vencer y fallece. Eso ocasiona un problema psicológico a nuestros compañeros, un sentimiento de impotencia. Y luego el hecho de nosotros trabajar con un riesgo biológico que es el virus. Nosotros, Alexis, somos seres humanos, somos hombres y mujeres de carne y hueso, que atrás nuestro tenemos lo mismo que tiene usted, Alexis. Tenemos nuestros padres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestros hijos, y trabajamos en un ambiente contaminado por ese compromiso que tenemos a la comunidad. Pero siempre, cada vez que salimos de aquí y llegamos a nuestra casa, tenemos ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de frustración, ese miedo, ese terror de que tal vez en nuestra ropa, en nuestras manos, en nuestros lentes, en nuestros celulares esté el virus y podamos nosotros contagiar a nuestra familia y podamos ser parte de esa cadena de transmisión. Es completamente todo lo contrario de lo que dijo el doctor Ceballos, que nosotros nos contaminábamos en nuestro círculo social y que íbamos a los hospitales a contaminar a nuestros pacientes. Una situación ridícula y un desfase que no sé cuál sería la condición psicológica del doctor Ceballos cuando hizo esa declaración. Nosotros somos al revés, y lo hemos dicho. Para nosotros es duro llegar a nuestro hogar. Nosotros no podemos dormir, no solamente por nuestros pacientes, sino porque a la madrugada nos despertamos con un sentimiento de ansiedad, de desesperación, porque no sabemos si mañana uno de nuestros hijos, nuestros padres o nuestros abuelos empieza a toser o empieza a tener síntomas, y viene ese sentimiento de culpa, de responsabilidad, porque quién sabe podíamos ser nosotros. Entonces, esto crea un problema en sí. Además de eso, la inestabilidad laboral. Hacemos todos esos sacrificios y no tenemos estabilidad. Ese mamotreto de ley humanitaria que tenía que ser... tiene que ser derogado por la próxima asamblea, doctor. Y tiene que ser modificada, tenía que ser derogada en muchas cosas. Es una ley ambigua, el artículo 25 es muy ambiguo y tampoco se lo está tomando en cuenta. Eso también crea un sentimiento de daño psicológico. Tampoco tener los medios, tampoco tener la situación, el equipo de protección que nosotros no tenemos no es el adecuado. Tenemos que invertir en ese sentido para protegernos y protegernos a nuestra familia.
Es sumamente importante escuchar este último relato que nos ha hecho el doctor Víctor Álvarez, porque yo les insisto, es un tema del que casi no se habla, ¿no? Y bien lo decía el doctor, los médicos también son seres humanos, pues no son los superhéroes que trataron de mostrar algunas autoridades, son seres humanos y detrás de ellos también hay obviamente familias y un drama que viven ellos a diario, no solo, lo ha dicho el doctor, no solo por los pacientes, sino también por lo que ocurre puertas adentro en sus casas. Doctor, ¿qué decir de este proceso de vacunación? Yo no les llamo plan de vacunación porque me parece que nunca hubo un plan, o sea, un plan es algo planificado, algo estudiado. Acá hay un proceso ahí que vemos que tiene trabas, que es desorganizado. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo se ha llevado Bueno, adelante por parte del gobierno esta fase de vacunación? nosotros desde el inicio como Colegio Médico de Pichincha fuimos críticos al proceso. En todas esas fases la manifestábamos que teníamos nuestras grandes dudas de que se cumplan, porque no era un proceso científico, sino un proceso dado. Todo el proceso, ese pequeño esbozo de proceso técnico, si no se dio a carta abierta a, por medio de vacunas, pagar favores, cubrir a familiares, amigos, etcétera, y no a los que se necesita. La fase uno igual continúa con una desorganización grande. Hay momentos en los que sí se puede organizar. Alexis, es una situación que a veces es increíble. Hay días en los que el proceso sale adecuado, no existen problemas en el mismo centro de vacunación, pero al día siguiente... ¿Qué pasó? Lo perdimos al doctor Álvarez. Se nos cayó la conexión. Estábamos ya con problemas y se nos acaba de caer la conexión con el doctor Víctor Álvarez. No sé si está ingresando de vuelta, Carlitos. ¿No? No, qué pena porque estábamos... ahí, Ahí está, Doc, le estamos ahí, escuchamos, ahí le escuchamos. ya, entonces este proceso, la organización, que usted al convocar a un grupo de jugadores a un centro de vacunación, una organización, un punto de vacunación, tiene la capacidad de vacunar a 92 personas por hora. Entonces, usted hace la planificación de 8 horas de vacunación. Tiene alrededor de 900 o 1000 personas que van a vacunarse en ese punto específico. ¿Qué es lo que pasa? Está planificado eso. Tienen unas alarmas, entre comillas, de que hay un alto índice de ausentismo. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Y empiezan los boletines oficiales. Se convoca a toda la población mayor de 65 años a acudir al Colegio Benalcázar y sin turno porque hay vacunas. Otro comunicado, se comunica a la población de 85 años de edad que necesita la segunda dosis, acudan a las 4 de la tarde al centro de vacunación del Colegio Benalcázar. Entonces, toda esta gente que es convocada sin organización, obviamente acude y ahí empiezan a ver las aglomeraciones. Otra cosa que estamos viendo de la desorganización es que la segunda dosis se lo ha tomado como una situación ya no importante, entre comillas. Usted ve los comunicados oficiales, personas de 85 años de edad o las personas que han sido vacunadas con Pfizer de hace 15 días, hace 21 días y que necesitan tener la segunda dosis, pueden acercarse sin turno a partir de las 3 de la tarde a los 100 centros de vacunación. 3 de la tarde. Usted llega, nuestros pobladores llegan a ese centro de vacunación y dicen, no, aquí no tenemos Pfizer, tenemos Sinovac. Tiene que ir a buscarlo en otro sitio. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Estamos en el Bicentenario, tienen que irse al IES Sur. En el IES Sur llega a las 4 de la tarde y le dicen, no tenemos vacunas, no hay vacunas, no vamos a la segunda dosis. Tiene que regresar y va al Coliseo de la Universidad Católica, 5 de la tarde. Llega al Coliseo de la Universidad Católica y si tiene suerte hay dosis. Haga una fila de 150, 200 personas en el frío, en la lluvia, y llega a las 8 de la noche y le dicen, señor, disculpe, ya no hay vacunas, venga mañana. Ese es el maltrato que se está dando a la población y especialmente a nuestros compañeros de adultos mayores y de la tercera edad.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, por haber aceptado esta invitación a dialogar sobre la situación por la que están atravesando los hospitales del sistema público y de la seguridad social también, por falta de medicamentos, de insumos para atender a los pacientes, pero también para hablar del drama humano que están atravesando los galenos que han enfrentado en primera línea esta pandemia. Muchísimas gracias.